Lo que intentamos es traer una visión muy americana del tratamiento del dolor e intentar acercarla al mayor número de pacientes a lo largo de nuestra geografía. ¿Y dónde queda la atención primaria? O sea, al final, el paciente muchas veces, ostras, me duele aquí, tengo un dolor crónico en la parte lumbar baja, llevo ya 1 año y pico así, no hay nadie que me lo resuelva, voy a mi médico de cabecera. Polifactorial, muy fácil: sobrepeso, sedentarismo, por supuesto el paso del tiempo, la población cada vez es más añosa. El coste medio de un paciente. Todos tenemos este bichito, vamos así. Sí. Es decir, la postura del hombre no es así, la postura del hombre es más bien ahí. Yo en su día conseguí una beca FIST, te puedo decir lo complicado que eso es. Decimos a los pacientes, ¿no?, que tienen dolor, quieren tratarse por la sanidad pública, pero que las listas de espera, las largas esperas no se lo permiten y tienen que acceder sí o sí para paliar ese dolor a clínicas privadas como la que tú estás trabajando actualmente. ¿Qué les diría? Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en el segundo episodio de Diagnóstico Cero. Esta vez vamos a hablar de dolor, una patología que sufre un alto porcentaje de la población española y en el mundo, ¿no? Y hoy tenemos a nuestro gran invitado, el doctor Jorge Orduña, que es anestesiólogo y además especialista en tratamiento de dolor. Buenos días, Jorge. Buenos días, muchas gracias. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo fenomenal. Hoy vamos a hablar de dolor, ¿eh? Es un tema que a mucha gente le interesa porque lo sufre y muchas veces no saben cómo atajarlo, ¿no? Es difícil pensar que no sufriremos dolor en algún momento de nuestra vida, porque es característico. Todos hemos sufrido dolor, ya sea por patologías agudas, un menisco, un problema, una lesión deportiva cuando eres más joven, y luego conforme pasan años, tu cuerpo empieza a avisarte de que existe, lo cual es importante prevenir. Y cuéntanos, Jorge, a día de hoy, ¿dónde estás, digamos, tratando a estos pacientes? ¿Dónde estás dedicándole tiempo, ¿no?, a toda la unidad de dolor? Muy bien. Bueno, yo soy anestesiólogo. Mi formación como médico se basa o tiene su origen en la anestesiología. En España las unidades del dolor clásicamente se han llevado por parte de anestesiólogos, aunque cada vez esto es más multidisciplinar, lo iremos viendo. Y yo me dedico al tratamiento, siempre divido mi actividad profesional en 2 áreas. Por un lado, la actividad asistencial, la cual desarrollo aquí en Valencia principalmente, aunque, como digo, siempre soy el apagafuegos de la compañía, es decir, voy donde me necesiten. A veces Torrevieja, a veces Barcelona, a veces Benidorm, donde tenemos una necesidad, vamos. Y luego la actividad de gestión, me dedico a la dirección médica del grupo MIBI Salud, que estamos en alrededor de 28 centros a lo largo de España. Hemos crecido mucho en el último año y medio. Y lo que intentamos es traer una visión muy americana del tratamiento del dolor, que ahora os explicaré, intentar acercarla al mayor número de pacientes a lo largo de nuestra geografía. Y para quien no conozca MIBI, ¿cómo nace MIBI? ¿Cuál es ese plan de expansión? ¿Por qué tantos centros en tantas ciudades en España? ¿Y por qué tan focalizados en dolor, ¿no? Pues mira, empezó todo, te diría que en lo que a mí me involucra, en el 2014. La compañía inició mucho antes, en el 2009. Empieza con el doctor Vallejo, que es un referente en nuestra área. Está en Chicago, ha hecho varias patentes de neuroestimuladores, un referente internacional. Es español, lo que pasa es que se formó y luego continuó su carrera en Estados Unidos y hizo pues aquí un virus, digamos, de lo que es el tratamiento del dolor de Estados Unidos en el Centro Médico Tecnon, que hicieron el primer acercamiento de lo que es una unidad del dolor de Estados Unidos a lo que es el modelo español, o por lo menos lo primero que sale así a gran escala. Luego, a partir de ahí, estuvieron, de hecho, Tecnon sigue presente, es uno de los grandes centros de MIBI, muy bonito, Las Palmeras, gran centro. Y la cuestión es que a partir de ahí, en el 2017-2018, entra en la compañía, yo creo que el gran disruptor, que ha sido el doctor Ricard Araujo, que de alguna manera ha llevado esto a otro nivel y ha hecho pues que esto sea posible en muchos más centros, en muchas más ciudades, y que podamos expandir el modelo a muchas unidades. Y ese modelo americano, desde el punto de vista de gestión de clínicas privadas, ¿cómo se refleja? Es decir, ¿qué grandes diferencias hay en ese modelo de gestión americano que traéis a España comparado con cualquier otra cadena de clínicas privadas que podamos encontrar en España?
Los servicios de anestesiología dan cobertura, digamos, al tratamiento dentro del quirófano, ya sea anestesiando a los pacientes, ya sea tratando el dolor posoperatorio en las plantas. Dan servicio a lo que son los cuidados posquirúrgicos en las unidades de cuidados intensivos, especialmente en las reanimaciones, y luego en el tratamiento del dolor. A pesar de que somos muchísimos profesionales en este ámbito, bueno, sabéis y habéis leído en todos los periódicos la crisis que va a haber de profesionales. Entonces el tratamiento del dolor siempre al final es un momento, un punto que ha tenido que crecer de alguna manera condicionado a las posibilidades que los servicios de anestesiología le han dado. Esto es así porque de alguna manera el tratamiento del dolor nace a través de los servicios de anestesiología, pero ni mucho menos somos los únicos profesionales que pueden tratar este área. Y además que es un servicio, es una unidad que está desde un punto de vista incluso un poco tendenciosa, ¿no? Porque cada vez hay más pacientes, hay más conocimiento y parece un poco, ¿no?, que ya son varios doctores de diferentes especialidades los que se quieren sumar al carro, ¿no?, y probar las nuevas terapias y nuevos tratamientos para el dolor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los otros especialistas dentro del mundo de la medicina que se están sumando a la unidad del dolor? Ahí los americanos lo tuvieron muy claro. Empieza un anestesiólogo, John Bonica, pero el modelo actualmente es Pain Management. Es una súper especialidad a la cual accedes desde diferentes especialidades, entre las cuales está anestesiología, está rehabilitación, está neurocirugía, cirugía ortopédica, y que tú haces una formación concreta en función de dónde vengas, ¿vale? Lo cual hace una especialidad transversal y en la cual pues diferentes elementos pueden aportar. Un rehabilitador puede aportar cosas muy diferentes a las que pueda aportar un anestesiólogo. Un neurocirujano tiene una habilidad quirúrgica que probablemente un anestesiólogo sea difícil que alcance. Y ese sumar características es lo que lleva al éxito. Eso es lo que intentamos en MIBI, es decir, no circunscribirnos a una única especialidad, sino circunscribirnos a profesionales, a personas. ¿Y dónde queda la atención primaria? Porque claro, al final el paciente muchas veces, ostras, me duele aquí, tengo un dolor crónico en la parte lumbar baja, llevo ya 1 año y pico así, no hay nadie que me lo resuelva, voy a mi médico de cabecera, no sabe darme respuesta, y a veces no, que la atención primaria no es capaz de detectar esa patología y redirigir, ¿no?, hacia las otras especialidades. La atención primaria tiene que saber cuándo tiene que derivar a una unidad del dolor. Un médico de atención primaria también puede formar parte de un equipo de tratamiento del dolor a través de una formación concreta. Sin embargo, yo creo que lo importante es que el médico especialista en medicina de atención primaria, medicina general, que se llamaba antes, tenga la capacidad de saber cuándo derivar al paciente. Y ahí es cambiar un poquito el paradigma. Porque el paciente de tratamiento del dolor no es, o el servicio de tratamiento del dolor no es el final, el cajón desastre donde van ya todos los pacientes que no ha funcionado nada, que era yo creo que el modelo que teníamos en España hace 15, 20 años, en el cual, paciente al cual se le han intentado de todo tipo de terapias y sigue con dolor. Y encima le están dando opiáceos y, va a la unidad del dolor para que le metas morfina y que de alguna manera, algo harás. No, el planteamiento es actuar cuanto antes, con las terapias menos invasivas, con el objetivo de no tener que llegar a terapias más agresivas, ya sean quirúrgicas o no quirúrgicas. Y para ello hace falta muchos especialistas. ¿Y cuáles son los dolores más frecuentes que ves en la población? Sin duda la lumbalgia. ¿Y a qué se debe principalmente la lumbalgia? Polifactorial. Muy fácil. Sobrepeso, sedentarismo, por supuesto el paso del tiempo, la población cada vez es más añosa y creo que se tiene que poner muchos medios en la prevención. Es decir, yo conforme han pasado los años en mi práctica me he dado cuenta de profesiones como lo que es la biomecánica, los podólogos, la importancia de evaluar una ismetría, de actuar antes de que se generen los problemas. Claro, pero si no hay conocimiento a veces es muy difícil, ¿no? Y cuando llega el problema ya es tarde. Pero bueno, en cualquier caso, la realidad es que a muchos pacientes les cuesta, digamos, también detectar cuál es el momento también de ir a una clínica, a atención primaria, al hospital, para, oye, necesito este tratamiento, ¿no? Necesito que me solucionen esto porque vivo con dolor, que es un dolor que de una escala de 1 al 10 a lo mejor es un 4 o 5, que me permite llevar una vida funcional, pero realmente tengo dolor, ¿no? Yo creo que esto cambiará. De aquí en 20 años habremos cambiado un montón. Las tecnologías, lo que estamos haciendo, esto acerca conocimiento a la gente. Y en tanto en cuanto la gente entienda que el principal implicado de su salud es el mismo, se implicará en detectar esos primeros avisos que da el cuerpo, con una edad de 40 añitos, lo cual ya estamos, que nos dan primeros avisos, pues decir,
aquí algo pasa. Y entonces poner los medios como para conseguir que eso no vaya más. Si obviamente pasamos del tema, pues probablemente ocurrirá lo que vemos los médicos, que es procesos ya degenerativos avanzados en los cuales pues tratamos y hacemos lo que podemos. Pero lo que tenemos que intentar como profesionales de la salud es concienciar a la gente para que las cosas se traten antes, con el objetivo de prevenir en la medida de lo posible antes que curar. Uh-huh. ¿Y las condiciones más comunes que se tratan en la unidad de dolor? Dependerá mucho el centro, ¿vale? Nosotros estamos en centros, pues te puedo hablar del Hospital Quirón Torrevieja, que tiene un servicio de oncología potentísimo en el cual vemos muchos pacientes oncológicos, el cual a mí me da una satisfacción especial. Un paciente que sufre por un cáncer y aliviarlo es brutal. El sentimiento y lo que ves que le ayudas. Pero en las unidades del dolor al uso, la mayor parte de las que tenemos, vemos lumbalgias, vemos cervicalgias, problemas articulares, medicina deportiva cada vez un poquito más, a través de la medicina regenerativa, lesiones meniscales, tendinosas, lesiones de hombro son muy frecuentes, pero yo creo que los dos grandes centros son, o tres grandes patologías son la lumbalgia, la cervicalgia y las lesiones posoperatorias, es decir, dolores crónicos que vienen a consecuencia de algún tipo de tratamiento o de traumatismo y que ya se han quedado cronificados. Y sobre todo estaremos de acuerdo que para tratar ese tipo de patologías, de dolores crónicos, lo ideal en un primer momento es terapias no invasivas, ¿no? Porque te pueden derivar a un traumatólogo, a un neurocirujano, y el neurocirujano o el traumatólogo pueden tener esa sensación, ¿no? Ese abismo de, pues mira, yo creo que esto está para intervenir, pero realmente viene un anestesiólogo más especializado en la unidad de dolor y dice, no, creo que en este caso podemos intervenir de una manera menos invasiva, con tratamientos, digamos, un poco más conservadores, más paliativos, si se puede decir de alguna manera, y evitar la cirugía, ¿no? Entonces ahí creo que es donde está el éxito, ¿no? En trabajar entre todas las partes para que el paciente tenga esa solución más integral, ¿no? A ver, entiendo que chocáis también con los cirujanos, ¿no? No, para nada. Al final yo creo que son complementarios, son servicios complementarios. Lo que tiene que existir es una formación, tanto por parte nuestra como por parte de ellos. Y es más, estos cirujanos, lo ideal es que estuvieran también integrados en las unidades. Que algún elemento de neurocirujano, de traumatólogo, pudiera integrar parte de las unidades del dolor, unidades de músculo esquelético, llamémoslo como queramos. Pero la cuestión es conseguir un tratamiento previo a la cirugía y que se acompañe un proceso de rehabilitación funcional. Es decir, actuar de alguna manera, lo principal es diagnosticar, porque podemos hablar de dolor. Dolor es una patología en sí misma. Bueno, sí, pero el dolor está provocado por algo. Ya sea un factor, ya sea varios, puede estar acompañado de una sensibilización central, pero ahí está la misión del médico del dolor, especializado en dolor, en conseguir saber cuáles son los factores, cuáles son las causas que han provocado que ese paciente esté en esa situación concreta. Y de alguna manera ahí está nuestro papel, saber que tú me vienes con un problema lumbar y me dices, no, me duele la lumbar, pero me duele la cadera y me duele la pierna. Yo con mi conocimiento lo que tengo que saber es qué factores han llevado o qué condiciones patológicas están provocando tu dolor, qué factores han desencadenado eso, buscar profesionales adyacentes que nos puedan ayudar, conseguir que te duela lo mínimo posible, ya sea por fármacos, ya sea por infiltraciones, ya sea por cirugía si es necesario, porque hay circunstancias en las cuales hay que saber que hay que operar. Uh-huh. Es así, tienes un componente, una ciática en la cual tú no mueves la pierna, tienes una compresión del nervio tan potente que eso es quirúrgico. Y eso los que nos dedicamos a esto tenemos que saberlo. ¿Y cuáles son las prácticas innovadoras, ¿no? que también atajáis y que sobre todo... O sea, se están viendo también tanto en el servicio, en la sanidad pública como en el sector privado, pero claro, es evidente, ¿no? Que a veces la atención de un dolor crónico donde requiere un seguimiento mayor, en muchos casos se va a haber beneficiado, sí, acceder a través de la privada, ¿correcto? Nosotros, nuestra innovación está en el hecho del equipo. De alguna manera, concretar un equipo que consiga dar soporte en todas estas áreas, desde lo que es el tratamiento intervencionista, no intervencionista del dolor, una atención temprana, que en la sanidad privada esto nos lo permite, por el hecho de que tú accedes al servicio en 1 o 2 semanas, no en año y pico, o 6 meses, o 3 meses, lo que sean las listas de espera de la comunidad concreta. Luego, desde que se te ve hasta que se te indica el tratamiento, ya sea vía oral, ya sea por medio intervencionismo, nosotros las citas van de 1 semana a 10 días como máximo. Y luego las revisiones
Los timings son 3 semanas, 4 semanas, con lo que tú, desde que te ves por primera vez hasta que te estás rehabilitando, pasa 1 mes y medio. Claro. Y eso es fundamental. ¿Y qué le dices a los pacientes, o qué le decimos a los pacientes, ¿no? Que tienen dolor, que quieren tratarse por la sanidad pública, pero que las listas de espera, las largas esperas no se lo permiten y tienen que acceder sí o sí para paliar ese dolor a clínicas privadas como la que tú estás trabajando actualmente y no tiene esa capacidad económica, ¿no? Es decir, ¿le supone realmente un impacto económico en sus bolsillos? ¿Serían capaces de afrontarlo? ¿Cuál es el coste estimado de una lumbalgia, una cervicalgia que solo hace que empeorar y que no prospera? ¿Hay esperanza? Buen melón. ¿Hay esperanza? Buen melón este. Sí. Porque estamos hablando ya de política. ¿Qué les diría? Pues que tenemos que exigir que nos den un mejor servicio. Esto que estamos hablando no debería ser un servicio única y exclusivamente privado. Yo creo que los tiempos y la calidad de la asistencia debiera exigirse tanto en el sistema público como en el privado. Lo que no puede ser es que desde una primera visita hasta una visita postprocedimiento pase de media, pues bueno, en la circunstancia más optimista 3 meses, 4 meses, a año y medio en otros hospitales. Eso es demasiado tiempo. Eso médicamente es difícil que funcione. Entonces, hay que pegarle la vuelta, hay que cambiar cosas. Y lo que no podemos es seguir demorando los cambios. ¿Vale? Bueno, ahí hablamos de ya algo más grande que nosotros, ¿no? Volvemos al punto de antes. Atención primaria, no saben diagnosticarte el dolor. Pastillas. No saben y están sobrecargados, ¿eh? Pastillas. No saben y están sobrecargados. Al final... Compara un médico de Francia, ¿vale? ¿Cuál es su cupo de pacientes? Con un médico de España. ¿Cuál es el cupo de pacientes? El médico francés sabe perfectamente, el médico de atención primaria francés sabe perfectamente qué le ocurre a cada uno de sus pacientes, si lo operan, habla con su cirujano, pero porque tiene cupos de pacientes mucho menores. En España... Es que no sabemos la cifra, pero un médico de atención primaria en España tiene alrededor de 1.500 pacientes. A su cargo. A su cargo. Es decir, hacer seguimiento de 1.500 pacientes. Esto tiene que cambiar. Es obvio que tiene que cambiar. Es decir, estábamos hablando de prevención y la prevención es fundamental, pero luego la atención primaria en España se le tiene que dar una vuelta y esto es una cuestión capital. El problema, y bueno, podemos hablar de política, lo que queráis, el problema es que ¿quién se encarga de esto? ¿Las comunidades? ¿El gobierno central? No lo sé. Entonces, estamos hablando de algo mucho más grande, desde luego del sistema sanitario. Claro, desde luego que la inversión en el sistema sanitario tiene que darse. Y más todavía, es decir, donde no tiene que haber recortes en el sistema sanitario. Eso está, porque se está palpando que sigue habiendo fallos en el sistema, errores, por sobrepoblación, porque cada vez hay más dolores asociados a estrés, a ejercicio físico, descontrolado, tal. Entonces, tiene que suceder. Yo te doy la visión como médico, en este caso personalmente la mía, y lo que estoy viendo en cada vez más compañeros. Los compañeros cada vez abandonan más la sanidad pública, sobre todo las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Por condiciones laborales, porque al final tenemos unas condiciones en las cuales a la mayor parte de especialistas nos obligan a hacer guardias de 24 horas, guardias que son muy duras físicamente, no son optativas, son obligatorias. ¿Vale? Luego, por otro lado, condiciones económicas, aunque no creo que en España esto haya sido nunca el principal arma que hemos utilizado los médicos, siempre hemos tragado bastante con esto dignamente. Y luego, condiciones laborales. Yo, al menos en mi parte, es frustrante verse diariamente en una consulta en la cual no ves demasiadas posibilidades de mejora por un sistema que ves que no termina de cambiar a pesar de que es consciente de que no funciona. Entonces, eso frustra, y cada vez hay más alternativas. Entonces, sí que es dura la pregunta que tú me has dicho, mucha gente no tiene las capacidades económicas para, de alguna manera, costearse estos tratamientos. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, yo siempre les recomiendo que lleven un tratamiento paralelo, que la pública siempre va a ser su resguardo, que los informes yo los hago muy claros y con total colaboración para que el médico de la Seguridad Social tenga toda la colaboración, sepa lo que voy a hacer, cuáles son mis diagnósticos, el planteamiento terapéutico, porque no es una cuestión de que yo tenga la fórmula y no la quiera compartir. La fórmula es del paciente, la fórmula, el dueño de su salud es el paciente. Yo emito el informe, digo lo que pienso y luego a partir de ahí el paciente toma sus decisiones, sea por la sanidad pública
pública o sea por la sanidad privada. Yo siempre les recomiendo que lleven una doble vertiente, porque nunca sabes lo que va a ser tu vida. Y esperemos que en algún momento esto mejore y que simplemente vengan a la privada pues por una cuestión de que quieres que le trates tú, porque confían más en ti, claro. Y que esto sea optativo, no una cuestión de es que en el otro lado no me dan lo que corresponde. Pero a ver si nos mojamos un poco más. El coste medio de un paciente en una clínica como la vuestra, o bueno, no vamos a centrarnos en la vuestra, en una clínica donde se trate el dolor, el coste medio anual, ¿cuánto sería aproximadamente? Pregunta muy complicada, porque al final ten en cuenta que el 80% de los pacientes que vienen a un servicio privado provienen de compañía. Vale. Y al final sabes muy bien que las compañías, los costes son muy diferentes, y una visita a una compañía tiene un rango de pago desde 6 a 30 euros. 30 las muy generosas, las habituales 10-12 euros por consulta, lo cual reduce mucho, y el intervencionismo pues lo mismo. Entonces, bueno, los tratamientos depende muchísimo cuál sea el área. Sabes que el plasma rico en plaquetas, cada vez pues los dispositivos son mucho más competitivos, lo cual reduce el precio. Okay. Y los procedimientos, pues bueno, ya no tenemos esa necesidad de las salas quirúrgicas, lo cual también reduce mucho los costos. Bueno, y luego hay tratamientos que a día de hoy evidentemente son más innovadores. Obviamente más costosos. Más caros, más eficientes, menos acceso también, ¿no? Entonces, cuéntanos acerca de... Ya no te voy a preguntar de precio. Cuéntanos acerca de... Eso lo sabéis mejor vosotros, Yo tampoco lo podemos decir. Distribuidores. No lo podemos decir. Pero cuéntanos acerca de esos tratamientos innovadores que estás a día de hoy, pues digamos, practicando, ¿no? A ver, nosotros como institución lo que intentamos es que cuando un tratamiento entra, creamos un grupo de consenso. En este momento, te decía, tenemos 27 clínicas. Yo como dirección médica lo que estoy intentando es que lo que se le ofrezca a los pacientes tenga sustento, no sea la última tendencia que ha salido y que nos viene el distribuidor a ofrecer un producto que nos dicen que cura cualquier... No, vamos a hacer un análisis serio por un grupo de profesionales de prestigio, y tenemos varios grupos de consenso. Entre ellos hemos creado el grupo de consenso de técnicas intraiscales y de medicina regenerativa. Lo que buscamos con eso es aunar criterios, crear un protocolo y ofrecer lo mismo, ya sea en Málaga, en Barcelona, en Valencia, con las mismas características y de alguna manera con los mismos criterios para ofrecer a todos lo mejor que al menos está en nuestra mano. Entonces lo que intentamos es, pues para aquellas patologías que están en el límite y que tienen discusión, pues ofrecer alternativas, y creo que podemos hablar de algunos ejemplos. Sí, vamos a hablar. Te diría que... ¿Cuáles son los puntos? Pues mira, sobre todo que nos involucran en tratamiento del dolor. Uh-huh. Por supuesto, la patología iscal. Uh-huh. La patología iscal, estoy convencido que en las próximas fechas, en los próximos años va a cambiar mucho. Uh-huh. Ya no solo por la cirugía mínimamente invasiva y por lo que hemos hablado de prevenir, sino posiblemente por el tipo de terapias que cada vez están avanzando más. Lo que pasa es que hay que conseguir evidencia. Y la evidencia científica, por desgracia, en la medicina basada en la evidencia, conlleva ensayos clínicos que son costosos. Muy costosos. Que requieren inversión por parte bien de becas. Yo en su día conseguí una beca FIST, te puedo decir lo complicado que eso es. Es una beca que otorga el Instituto de Investigación Carlos III, que dan dinero. A nosotros no nos dieron mucho, por aquella era de dolor de rodilla, que era mi tesis, y nos dieron... ya no recuerdo, sean 60.000, 70.000 euros para estudiar un abordaje que quemábamos los nervios para pacientes que les dolía en el posoperatorio, incluso aquellos que no se quieren meter una prótesis. Pues bueno, lo que pasa es que conseguir una beca de esas probablemente te lleve 2-3 años, y si lo consigues, ¿vale? Esa es una alternativa. La otra alternativa es ir de la mano de la industria o financiación propia. Cuando hablamos de un estudio de estas características, teniendo en cuenta costes directos de institución, de lo que es el fungible, de lo que son los consentimientos, de lo que es el seguro que lo abarque todo, podemos hablar de estudios de 200, 400.000 euros. Entonces son estudios caros que tenemos que hacer porque tenemos que actuar en base a criterios científicos. Y hay una cosa más, y es acertar con los pacientes. Totalmente. Saber es lo más importante, es decir... ¿cuándo y para qué? Exacto. Estamos hablando de prontoterapia, ¿no? Que cada vez es más, pues eso. Y ahí es nuestro criterio de excursión. Es decir, un paciente como puede ser tú, empiezas ahora con un dolor radicular, o sea, una ciática, y una patología facetaria, o sea, un dolor de las lumbares,
probablemente lo que se te tiene que recomendar a ti no es lo mismo que se tendría que recomendar a una persona de 60 años con un grado de degeneración mucho mayor. Eso es. ¿Por qué? Porque tú en un estado incipiente, con unas características físicas concretas, probablemente tenemos opciones de hacer tratamientos que permitan una prorregeneración, ¿eh? Es decir, tratamientos menos agresivos, que las clásicas rizolisis, radiofrecuencias, que conllevan pues una denervación de cierta musculatura, un debilitamiento. Hay tratamientos como la medicina regenerativa, los sueros ricos en citoquinas, el plasma rico en plaquetas. Hay diferentes opciones. La neuromodulación. Hay diferentes opciones que nos permiten actuar sobre esas estructuras que están en una fase temprana de la lesión, que nos permiten reducir la inflamación local, que tienen un efecto prorregenerador y que, aplicándolas en el momento concreto, tienen muchas posibilidades. Ese efecto prorregenerador que has mencionado un par de veces, si nos lo puedes explicar un poquito mejor para que la gente lo entienda, porque claro, estaba muy relacionado con la medicina regenerativa que también has mencionado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas prácticas comunes, habituales para generar ese efecto? Históricamente, digamos que el más prevalente o el que más se utiliza en la medicina actual es los plasmas ricos en plaquetas, el PRP, que no son células madre, a pesar de lo que piense la gente, que las células madre no se sacan de la sangre. Las células madre, cuando te sacan sangre, no te están sacando células madre, te están sacando factores. Factores, plasma, que centrifugan, como se ha visto en la sangre hay diferentes elementos, los leucocitos que nos curan, nos protegen, de alguna manera atacan las infecciones, los eritrocitos que llevan el oxígeno a las diferentes partes del cuerpo y las plaquetas que intervienen en la reparación de heridas, en la regeneración y que tienen factores antiinflamatorios. El proceso básicamente es sacar sangre, centrifugarlo y obtener esa extracción o ese extracto de la sangre que queremos potenciar o que queremos sacar y utilizar para un fin concreto. En este caso lo que se hace es extraer los eritrocitos, extraer los leucocitos, casi siempre hay diferentes formas de PRP, y concentrar las plaquetas. Con ese concentrado de plaquetas los aplicamos en zonas concretas, como puede ser una articulación en fase incipiente de degeneración. Imagínate, tienes una artrosis, un problema meniscal, pues probablemente a día de hoy con la evidencia científica este es de los mejores tratamientos que se te pueden aplicar, no quirúrgicos, ¿vale? Se te pueden hacer inyecciones, mucho mejor que el corticoide, porque el corticoide conlleva un efecto deletéreo, negativo sobre el cartílago. ¿Por qué? Porque al final lo que consigue es que las condiciones del cartílago cambien y entonces, aparte, la eficacia se circunscribe a 2-3 meses y entonces se ha visto que el corticoide, más allá de los efectos que pueda tener sobre la osteoporosis, sobre lo que es la tensión, las cifras de glucemias, sobre las articulaciones, no es primera línea de tratamiento, salvo en circunstancias muy concretas, como puede ser pues paciente de 90 años, que bueno. En cualquier caso, estos tratamientos, como el PRP, corticoides y demás, el único pero es que requieren recurrencia, requieren asistencia y a veces no basta con 2-3 sesiones, hay que prolongarlas en los años, etcétera, etcétera. A día de hoy, para mí, los únicos peros son dos. La accesibilidad, lo cual hablamos de economía, y de la sencillez, que es una ampolla de corticoide, que tú la abres, la aspiras y la inyectas. El PRP conlleva otras cosas. Hay una normativa, hay un seguimiento, etcétera, y el coste. Una ampolla de corticoide vale céntimos y el plasma rico en plaquetas conlleva euros. Puede ser de 30 a 150 a 200, lo que sea el kit y las características del kit, ¿vale? Entonces, es un problema de costes. Luego, hay una recurrencia, como bien dices tú, los protocolos suelen ser entre 1 y 3 sesiones y que probablemente no es un tratamiento único, que probablemente a lo largo del tiempo tenga que ser repetido. El problema yo creo que ahí es pensar que esto es el único tratamiento y de nuevo ahí me voy a la base. Esto se tiene que acompañar de ejercicio terapéutico, de análisis de la marcha, de una serie de actividades paralelas que tenemos que analizar. En cualquier caso, siempre acaba siendo una solución, desde luego, más innovadora y más preventiva que una intervención meniscal, como tú decías antes, quirúrgica. Depende mucho. Depende muchísimo. De ahí que nosotros nos llevamos muy bien con los traumatólogos. Una rotura en asa de cubo es quirúrgica.
te puede llevar a una rotura meniscal en asa de cubo, que es una rotura muy concreta al menisco, puede llevar a un bloqueo de la rodilla. Yo tengo un menisco roto, no me he operado, me he infiltrado, pero porque tengo una rotura lineal, lo cual y el no me cartílago lo tienes sano. Y el cartílago lo tengo sano. Que ahí un poco es la clave. Lo que tengo que hacer es adelgazar y ponerme plantillas para intentar alinear. Tampoco está tan mal, Jorge. Bueno, pero los años pasan. Entonces, de alguna manera hay que prevenir. Y de esa manera, pues conseguir. Pero si tuviera una rotura en asa de cubo, probablemente tendría que pasar por una artroscopia y una sutura. ¿Y puede haber una cronificación del paciente con este tipo de terapias? No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Con una cronificación del dolor, incluso, con este tipo de terapias. No, con este tipo de terapias no. Puede haber una cronificación por paso del tiempo y sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Yo siempre pongo un ejemplo. Pásame la mano. Si yo me dedico a pegarte puñetazos así... Sí. Me paso 1 año y medio así, luego posteriormente se provocará lo que se llama una sensibilización. Claro. Y luego simplemente con tocarte ya se desencadenarán mecanismos que te producirán dolor. Eso es lo que sufren muchos pacientes que sufren dolor a diario. Concurren un montón de circunstancias psicológicas, como al final el paciente pues no duerme en condiciones porque sufre, no descansa, su entorno social se altera, pues porque no está en circunstancias, se deprime, en estadios iniciales está ansioso, posteriormente está con depresión, su familia se altera, su trabajo se altera, es todo lo que envuelve al tratamiento del dolor. Sin embargo, yo creo que aquí la misión es conseguir impactar cuanto antes. El problema del tratamiento del dolor, y yo te lo digo desde mi perspectiva que lo veo en la sanidad pública, lo he visto en la sanidad pública y en la sanidad privada, es el hecho de conseguir tratarlos cuanto antes. No permitir que el paciente entre en esas fases de que todo está fatal. Es decir, ir cuanto antes y conseguir que el paciente lo tratemos cuanto antes. Aún así habrá pacientes que sufran eso. Y hay patologías como el síndrome regional complejo, antiguamente llamado síndrome de Sudeck, que es un síndrome dolorosísimo en el cual pues pequeñas fracturas, pequeñas condiciones pueden desencadenar un cuadro complejísimo. Os invito a que miréis imágenes. Hay personas en las cuales esto, pues, no voy a decir que se haya obviado, pero no se ha sabido detectar a tiempo y son situaciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque no se pueden poner un pantalón. Es decir, pacientes que han tenido un esguince de rodilla y esto básicamente es esguince, no me lo saben ver, me ponen, o fractura el más frecuente es fractura de cabeza de radio, sí. Básicamente me inmovilizan, me duele, no ven nada, pero me sigue doliendo, me ponen analgésicos, no me termina de... Luego posteriormente tengo un brazo, la mano con respecto a la contralateral, una está muy roja, la otra está muy pálida, me suda, la otra no me suda, está hinchada, y si eso no terminamos de tratarlo como toca en las fases incipientes, la posibilidad de cronificación y de que el lío sea muy grande es muy amplia. ¿Y los nuevos abordajes que se esperan en el futuro, incluso cuando ya es tarde para tratar al paciente? Esto está ahí, ya se sabe. Es más una cuestión de comunicación. Es igual que el herpes zóster. El herpes zóster arruina la vida a muchísima gente. Y el herpes zóster ahora ha salido una vacuna que existe. Es una cuestión de comunicar y que la gente sepa cuáles son los síntomas del herpes zóster para no banalizarlos y que el paciente no llegue muy tarde al tratamiento. Los nuevos abordajes para lo que es el síndrome de dolor regional complejo, bueno, sí está la cámara hiperbárica, hay diferentes tipos de terapia que no tienen tanta evidencia, pero el bloqueo del sistema nervioso simpático, ya sea el ganglio estrellado en miembro superior o... ¿El nervio vago también? El nervio vago, bueno, para esto no es tanto el camino, el simpático lumbar o los estimuladores, que ahí sí que ha habido una revolución tecnológica en los últimos 10-15 años. La neuroestimulación, no sé si la conocéis. Sí. La neuroestimulación básicamente es colocar sistemas muy parecidos a lo que son los marcapasos, ¿vale? Pero que se colocan al lado de la médula a través de varios cables, 1 o 2 cables, o incluso en ocasiones concretas pueden ser más, que se colocan en el espacio epidural al lado de la médula con el objetivo de, a través de la energía eléctrica, modular la respuesta que el paciente sufre al dolor. Es como engañar. Engañar. A nervio. Básicamente es, se lo explicamos a los pacientes, a lo que te hacía tu abuela cuando te caías en el patio del cole, que te frotaba mucho. Eso es. Pues es una sobreestimulación para engañar el circuito neuronal que produce el dolor o que vehiculiza el dolor. Te produce una sobreestimulación para que haya ahí un mecanismo en el cual
el sistema nervioso no sepa qué llevar. Entonces, te están generando una sobreestimulación por diferentes mecanismos y ahora hay un montón de patentes. Como te digo, en los últimos 10 años ha cambiado mucho el mercado y ahora podemos tratar el dolor no solo a través de la percepción de una electricidad. Esto clásicamente se aplicaba a aquellos pacientes que operados de columna no se calmaban, se les metía un cable y entonces en vez de notar el dolor tipo ciática terrible todo el día, lo que notaban era una sensación de hormigueíto. A día de hoy incluso existe la posibilidad de no notar nada y tener un alivio del dolor. Y ya que estamos acabando y sabemos que hay mucha gente con dolor escuchándonos, ¿qué consejo le daría a una persona que está en un ciclo de dolor crónico, que ya no sabe cómo salir de ahí, ¿no? Primero, encontrar el especialista o el grupo de especialistas que te permitan llegar a un diagnóstico concreto, ¿vale? Saber qué es lo que te está sucediendo, porque no te duele porque sí. Si no te duele, probablemente porque algo ocurre. Siempre hay un origen, ¿no? Es decir, a mí no me duele. Claro, hay que intentar llegar es que lleguemos o no. A la raíz, claro. Eso es. Pero cefaleas, imagínate esas neuralgias faciales que son brutales. A veces no llegamos, ¿eh? No, los médicos no somos infalibles, por desgracia. Pero lo primero es conseguir un diagnóstico, saber qué es lo que está sucediendo. Una posibilidad terapéutica o que te den un árbol de decisiones y de alguna manera seguir los pasos y seguir al pie de la letra lo que te mandan. Sí, cefaleas tensionales, migrañas, lo que son las cervicalgias. Prevenir, es decir, hoy en día, y esto es así, todos tenemos la neuralgia de Arnold, ¿no? También. Todos tenemos este bichito, vamos así. Sí, es decir, la postura del hombre no es así, la postura del hombre es más bien ahí. Luego también muchos ejercicios también en casa, ¿no? De hablan y ahí yo creo que también, pues el pilates, yoga, ¿no? Todo esto también ayuda, entiendo. El saber cómo, hablabas tú de cómo estás colocado, ¿no? Sí. El ser consciente de cómo estamos todo el día colocados. La consciencia corporal. Ser conscientes que cuando estamos en la silla diariamente trabajando, cuando estamos pues cada hora y media, tomar conciencia de me tengo que levantar, tengo que hacer estiramientos, o cuando estoy, tengo que posicionarme para estar mucho más alineado. Que el eje de mi columna esté mucho más atrás para que los pilares posteriores los favorezcan. ¿Y en los servicios de dolor no visionáis incorporar este tipo de...? Lo tenemos en MIBI. Bueno, MIBI es lo que hemos buscado. El mindfulness, yoga, un servicio transversal en el cual pues haya... ¿Psicología también tenéis? Psicología y podología, rehabilitadores funcionales, que muchas veces están del campo de la fisioterapia, los rehabilitadores como especialidad médica, los neurocirujanos como consultores igual que los cirujanos de columna y los anestesiólogos. Y luego, de alguna manera, mucha comunicación con todos aquellos que intervienen de forma paralela. Pues el médico de atención primaria, ser muy colaboradores bueno, esta es la línea que llevamos, claro. Esto es lo que buscamos conseguir y a partir de ahí estar presentes para lo que el paciente necesite. Pues Jorge, creo que está todo dicho. Yo tengo algo de dolor, así que no me lo voy a pensar. Un placer. O sea, un placer que hayas venido tú, de verdad. Y lo que necesites, ya sabes. Ahí estaremos. Un gusto. Gracias, Jorge. Cuídate.